nace en materia petrolera por primera vez. Tuvimos muchas leyes petroleras en ese entonces. En 1920 tuvimos la primera, después 1921, 1922, 1925, 1928, 1929, 1930, 1936, 1938 y finalmente llegamos a la ley de 1943, que fue la ley que nos rigió hasta el año 2000, que fue reformada nuevamente. Pero todas esas leyes regulaban concesiones diferentes. Entonces se fue tejiendo una telaraña inmensa desde el punto de vista regulatorio y muy compleja, muy difícil de manejar. Había mucho desorden legislativo y muy poco conocimiento autóctono del tema. Muy poca gente en Venezuela conocía del tema. Entonces, por supuesto, las empresas transnacionales básicamente eran las que dictaban la pauta. Dictaban la pauta en cuanto a cuánto dinero le quedaba al Estado venezolano, en cuánto se iba a producir, cómo se iban a explotar las reservas, cómo se iba a comercializar el crudo. Todo eso lo definían las empresas y muy poco podían hacer los países. Obviamente empezaron a surgir personajes que estudiaron profundamente la materia y poco a poco empezó a nacer una conciencia nacional en torno al tema. Conciencia nacional, por supuesto, que inicialmente con el gobierno de Gómez es muy marginal. Ese podríamos llamar que es el periodo de aprendizaje. Después muere Juan Vicente Gómez, se empiezan a abrir los espacios a la democracia, los partidos políticos empiezan a surgir, Acción Democrática sobre todo, la generación del 28, empiezan a tener presencia nacional y a participar en los debates nacionales, los grandes temas. Además que teníamos la suerte en ese entonces de contar con gente sumamente preparada intelectualmente, gente que había estudiado inclusive presa, como el caso de Rómulo Betancourt, que había estado preso y sin embargo era un hombre sumamente formado desde el punto de vista intelectual, ¿no? Aunque por supuesto formado equivocadamente, pero eso lo puede decir uno hoy en día, ¿no? Pero en definitiva era un hombre riguroso intelectualmente, se tomaba muy en serio el tema del país y de sus problemas, ¿no? Y lo mismo otra serie de personajes que estaban por ahí también. Uno de ellos era Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri, que era un personaje muy cercano a Gómez, porque en definitiva el abuelo de Juan Vicente Gómez, Juan Pietri, había estado en las luchas en todo lo que era la revolución restauradora y estuvo con Juan Vicente Gómez en la época en que llegan al poder con Cipriano Castro. O sea, habían relaciones muy fuertes ahí. Entonces Arturo Uslar Pietri de niño jugaba en la hacienda de Juan Vicente Gómez y ya adulto comienza a tener cercanía con el gobierno. De hecho, López Contreras, que era el ministro de Guerra y Marina de Juan Vicente Gómez y su sucesor en el poder, nombra a Arturo Uslar Pietri parte de su gabinete, ministro de su gabinete, siendo Uslar Pietri muy joven. Ya claro, él tenía la suerte de que había en París escrito Lanzas Coloradas, siendo apenas un hombre de 23, 24 años, escribió Lanzas Coloradas. Además muy bonito como él lo describe. Él dice que él estaba en un apartamento en París que veía hacia un muro, la ventana de él veía hacia un muro, pero él no veía el muro, él lo que veía era la sabana venezolana, y ahí se imaginó Lanzas Coloradas. Entonces claro, publicar ese libro le dio mucho prestigio intelectual y eso hizo que desde el principio su participación en la política venezolana tuviera relevancia notable, ¿no? Entonces él empieza a estudiar profundamente el tema petrolero, de la mano pues de personajes como Gumersindo Torres. Gumersindo Torres fue el primer ministro de fomento, si se quiere, de Venezuela, de Juan Vicente Gómez, y la persona que inicialmente comienza el estudio profundo del petróleo a nivel nacional. Y fue el maestro, si se quiere, de Arturo Uslar Pietri en muchos sentidos, ¿no? Llegamos entonces a un tema en que los países en donde comienza a haber productividad petrolera empiezan a preocuparse por tener mayor participación en el negocio, mayor participación y mayor posibilidad de definir los procesos que de alguna manera fundamentaban todo el negocio.
el Medio Oriente, toda esa parte del mundo, todavía no se había desarrollado desde el punto de vista petrolero. La gran promesa era Venezuela. Inicialmente había sido México, pero México estaba pasando por revoluciones, ustedes saben, la revolución zapatista, y en 1938 nacionalizaron la industria petrolera, y hubo mucha sangre y muchos problemas en ese sentido. Las empresas empezaron a tener mucho temor y mucho miedo de seguir invirtiendo en México como consecuencia de la revolución. En Colombia, por ejemplo, que inicialmente se habían aproximado a Colombia, empezaron a tener muchas trabas legislativas, se les ponían cargas fiscales muy fuertes. Y entonces Venezuela se estaba transformando en un país sumamente importante en materia petrolera. Ya en 1928, después de los Estados Unidos, éramos el segundo productor de petróleo del mundo y el primer exportador de petróleo del mundo entero, por encima de Rusia, por encima de Estados Unidos, por encima de cualquier otro país, de Irán, de cualquier otro país. Eso nos daba una importancia geopolítica fundamental y habría una promesa de desarrollo enorme para Venezuela, al punto que en la Segunda Guerra Mundial, llamada por algunos como la guerra del petróleo, porque mucho de la Segunda Guerra Mundial se definió por las estrategias que se desarrollaban para hacerse de las reservas petroleras, Venezuela se transforma en un país fundamental, porque de hecho toda la aviación inglesa de la Fuerza Aérea Inglesa, está alimentada por el petróleo venezolano. Imagínense ustedes la importancia que tenía el país y las relaciones que comenzamos a tejer con las grandes potencias, especialmente con los Estados Unidos, por nuestra cercanía, obviamente. En 1943, entonces, ya en el gobierno de Isaías Medina Angarita, se decide hacer una ley de hidrocarburos que reúna a toda la legislación que hasta ese entonces estaba desorganizada. Entonces se lleva a las empresas a la mesa de negociación y se les dice, bueno, si ustedes aceptan una nueva ley, nosotros les renovamos a ustedes por 40 años más las concesiones que tienen. Algunas de esas concesiones ya tenían más de 20 años. O sea que les faltaba 20 años para vencerse. Bueno, a partir de ese momento se les daba 40 años más. Y se hacía tabla rasa con cualquier obligación existente, tanto por parte de la República hacia las empresas como de las empresas hacia la República. Empezaba el juego de cero. Obviamente las empresas estuvieron de acuerdo, también para el gobierno era importante porque se unificaba completamente la legislación y así nace la ley de hidrocarburos del 43. Eventualmente en Venezuela empieza la discusión cada vez más álgida sobre el tema de las concesiones, se politiza mucho el tema. Personajes como Rómulo Betancourt estaban en contra de las concesiones inicialmente y empiezan a criticar y a cuestionar la política de las concesiones. Juan Pablo Pérez Alfonso, que era el asesor de energía de Rómulo Betancourt y de Acción Democrática, empieza a desarrollar una tesis que después cobra mucha importancia, que básicamente se fundamentaba en el principio de que el petróleo se iba a agotar rápido, pero aunque se iba a agotar rápido había que proteger las reservas para generaciones futuras. Entonces había que producir el mínimo posible, salvaguardando las reservas para las generaciones futuras. Personajes como Arturo Larpietri, en cambio, tenían una idea completamente distinta. Decían, efectivamente el petróleo muy probablemente se agote en un futuro cercano, pero si tenemos el petróleo en el presente, vamos a aprovecharlo al máximo para que se transforme en un elemento que desarrolle la economía venezolana, que sea el motor de desarrollo de la economía venezolana, que sea una locomotora de desarrollo. Y así es como en 1936, ya tan temprano como 1936, él escribe en un diario llamado Ahora su famoso editorial Sembrar el Petróleo. Él escribe ese editorial en donde él dice, el petróleo tenemos que sembrarlo. ¿Cómo? Bueno, utilizando la renta que produce para estimular la industria y el comercio que tiene que ver con todo lo que es producto nacional. Tratar de depender cada vez menos de los mercados internacionales y producir más nacionalmente. Él decía que las monedas del petróleo eran de hielo, se derretían en la mano y se volvían agua, se volvían nada por el gasto público. Entraban al gobierno, el gobierno lo despilfarraba y se perdía.
Él decía, no, hay que cambiar esa política, hay que buscar cómo invertir esa renta para desarrollar la economía venezolana. Y entonces empieza el debate entre Pérez Alfonso y Ular Pietri, que se prolongó en el tiempo, hasta muy entrado, digamos, los años 70. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, ya habían habido ciertas exploraciones en el Medio Oriente. Sin embargo, empieza verdaderamente el desarrollo del Medio Oriente, especialmente Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, todos esos países que hoy en día son productores de petróleo, que en ese entonces no lo eran, comienzan a cobrar importancia porque las empresas, escuchando el discurso político en Venezuela, especialmente el que estaba liderizado por Rómulo Betancourt, se dieron cuenta que tenían sus días contados en Venezuela, que no les iban a renovar las concesiones. Y si no les renovaban las concesiones, tenían que buscar otros lugares para producir petróleo. Y así es como comienza el desarrollo vertiginoso del Medio Oriente. Y empieza el descubrimiento del petróleo en Arabia Saudita, la negociación con la familia árabe allá, con la familia real, la familia Saud, y todo pues el desarrollo impresionante que comenzó a tener el Medio Oriente, que se transforma como en el gran foco petrolero del mundo a partir de la década de 1950, donde también en paralelo empiezan los movimientos nacionalistas. Ya tenían el precedente de la nacionalización del petróleo de México en 1938. En Venezuela toda esa